Es a finales de la década de los años 20, tras el término de la Primera Guerra Mundial, cuando podemos hablar de los inicios del Tercer Reich. Tras un duro batallar en una cruenta guerra durante más de 4 años, los soldados alemanes regresaron a casa, a un país totalmente humillado. Comenzaba una nueva era, la era de la República de Weimar. Alemania se encontraba al borde de su ruina financiera. Basta recordar que para conseguir $1 era necesario desembolsar 4 billones de marcos. En estas condiciones, solo las clases más pudientes eran capaces de mantener su estatus. La desesperación social y la posterior recesión cambiaron el curso de la historia para siempre. La historia del Tercer Reich. El hombre que protagonizó uno de los episodios más trascendentales de la Europa de entreguerras era un simple soldado raso del ejército bávaro nacido en Austria en 1889, Adolf Hitler. Al igual que muchos otros, Hitler no podía entender ni digerir el amargo sabor de la derrota alemana. Hitler regresó a su casa adoptiva en Múnich en noviembre de 1918 y encontró una ciudad soliviantada. En Múnich, al igual que en otras ciudades de la Alemania derrotada, los soldados que habían regresado formaban grupos revolucionarios cuyo objetivo era ganar las calles a base de violencia callejera. El país había sido humillado tras aceptar las condiciones impuestas en el Tratado de Versalles. Según lo acordado en el Tratado de Versalles, Alemania perdió un gran número de territorios de las colonias alemanas. Al oeste, las provincias de Alsacia y Lorena en Francia. En la provincia germana de Rhineland, el ejército alemán fue desmilitarizado para proteger a los franceses. Al sur, Alemania perdió Sudetenland, en Checoslovaquia. Y al este, en lo que se considera la decisión más inaudita del tratado, la nueva República de Polonia obtuvo una porción de tierra a lo largo de la frontera, cerca del puerto de Danzig, en la línea marítima. Este territorio era el que separaba el este de Prusia con el resto de Alemania. La armada alemana fue reducida a 100.000 hombres, solo hombres de servicio, sin tanques, ni aviones, ni armamento militar. La armada naval quedó reducida a 6 barcos de batalla obsoletos de un máximo de 10.000 toneladas, solo lo necesario para defenderse. Y todo esto solo perseguía un objetivo: obligar a los alemanes a defender la paz firmada en Versalles. Como oficial de propaganda del ejército de la República de Weimar, Hitler fue enviado en 1919 por sus superiores a espiar al Partido Obrero Alemán. Tenían la idea de devolver a la gente todo lo que había perdido. Decidió afiliarse al partido y después dijo: "Esta ha sido la decisión más importante de mi vida". A partir de ese momento, todo cambió. En poco tiempo, Hitler ascendió en el partido hasta alcanzar su liderazgo en julio de 1921 como presidente del Partido Nacionalsocialista Alemán del Trabajo, cuyos miembros eran conocidos como nazis. El símbolo del partido fue escogido por el propio Hitler. La esvástica era un antiguo símbolo que Hitler rediseñó para sus propias necesidades. Lo reconstruyó. Así, el color rojo expresa el ideal socialista del movimiento, el blanco, el ideal nacionalista, y la esvástica, la misión de lucha de los hombres arios. Hitler ansiaba el poder absoluto dentro del partido, y finalmente lo logró gracias al apoyo de diversas agrupaciones patronales y de muchos oficiales decepcionados por la política gubernamental, entre ellos Rudolf Hess, siempre a su lado, Hermann Göring y el capitán Ernst Röhm.
Este último fue el que impulsó la creación de las secciones de asalto, SA, convenientemente uniformadas. Asimismo, impulsó la protección de los ideales del nacionalsocialismo. Sin embargo, los nazis se convirtieron en un siniestro grupo paramilitar que actuaba sin control por las calles de Alemania. Los camisas pardas, como se les conocía, irrumpían en mítines y usaban la violencia en contra de los partidos de izquierda y de los judíos. Hitler permitió estos abusos, la cultura de la furia, como un método para solucionar conflictos. En septiembre de 1923, unas 200.000 personas asistieron a un mitin en la ciudad de Nuremberg. En el transcurso de la reunión, surgieron rumores de próximas reuniones por parte de los comunistas. El 8 de septiembre de 1923, Hitler intentó un golpe de Estado tomando al asalto el distrito de Puch en Baviera. Sin embargo, el ejército intervino desestabilizando la operación. A consecuencia de los enfrentamientos, Göring resultó herido y 16 miembros del partido fallecieron. Hitler, como responsable del ataque, fue arrestado y se le condenó a 5 años de prisión. Únicamente permaneció 9 meses en Landsberg, recluido, donde aprovechó para escribir su libro Mi lucha, que se convertiría en un éxito de ventas. Cuando Hitler fue puesto en libertad de la prisión de Landsberg, Hindenburg era presidente en Alemania. El país comenzaba a recuperar su nivel económico poco a poco. En el transcurso de los siguientes años, costó mucho esfuerzo reclutar nuevos miembros para el partido. Asimismo, en 1928, el partido nazi solo obtuvo 12 de los 491 escaños del Parlamento. La oportunidad para los nazis surgió con el crack de 1929 de la bolsa en Wall Street, que aumentó la pobreza y los problemas financieros alemanes. A consecuencia del clima social, los miembros del Partido Nacional Socialista, los nazis, prometieron a los alemanes más trabajo y mayor estabilidad. En 1931, el partido creció considerablemente hasta conseguir reunir a más de 100.000 miembros uniformados, muchos más de los que las autoridades políticas hubieran podido imaginar. En 1932, a pesar de las críticas, sumaban cerca de 400.000 uniformados. De esta forma, el inquietante incremento que consiguió el partido comenzó a ser un problema para el gobierno. El objetivo social que el partido perseguía era la clase media, y en ella se apoyaba para su crecimiento como fuerza política. En 1932, el partido nazi obtuvo una sustanciosa donación cifrada en varios millones de marcos por parte de Gustav Krupp. En 1932, el canciller von Papen disolvió el Parlamento y convocó elecciones. Esta situación agravó el conflicto que enfrentaba a nazis y comunistas. Ninguno de ambos obtuvo la mayoría para gobernar el país.
La convocatoria de otras elecciones había convertido a los nazis en el partido con mayor número de miembros. Sin embargo, no conseguían obtener un apoyo mayoritario de la población. Finalmente, en 1933, la coalición ganadora de las elecciones del conservador von Papen propuso a Hitler como canciller, creyendo que podrían controlarle. Nada más lejos de la realidad. El 30 de enero de 1933, Hitler, el antiguo miembro austríaco del ejército, se convirtió oficialmente en canciller. Apareció en el balcón presidencial con el presidente von Hindenburg tras él. Ahora Hitler era el presidente de su amada Alemania. El 27 de febrero, Hitler ordenó quemar el Parlamento y culpó a los comunistas para eliminarlos de la escena política y poder así suspender todas las garantías y derechos civiles. A partir de ese momento, sus actos comenzaron a parecerse a los de un régimen totalitario. Miembros de los partidos políticos de la oposición fueron arrestados y enviados a nuevos campos de concentración en Oranienburg y Dachau. El sistema político democrático comenzaba a tambalearse. La literatura que los nazis consideraban peligrosa se quemaba en plena calle. El ministro de propaganda, Dr. Joseph Goebbels, presidió uno de esos actos callejeros. Sin embargo, la estabilidad en el poder de Hitler no era del todo segura. La reunión del partido en 1933, el llamado Congreso de la Victoria, fue otro de los acontecimientos más espectaculares de Hitler. Una vez más, usó su formidable control de la oratoria para convencer a los asistentes. Und niemals verzagen und niemals verzweifeln. En 1934, los miembros de las secciones de asalto sumaban casi 4 millones. Röhm y otros líderes comenzaron a ser una amenaza para Hitler. Su respuesta fue brutal. El 30 de junio de 1934, las SS y la Gestapo hicieron desaparecer a los principales jefes de las secciones de asalto, líderes disidentes de su partido y de los partidos de la oposición. Aquella noche fue conocida como la Noche de los Cuchillos Largos. Neutralizada las SA, la concentración de poder de Hitler fue total. 2 días más tarde, las SS, guiadas por Himmler, adquirieron el estatus de organización independiente. Su misión consistiría en sofocar cualquier conato subversivo hacia la figura de Hitler. Nada interrumpiría las ambiciones de poder de Hitler. El camino hacia la Segunda Guerra Mundial acababa de comenzar. La propaganda fue una poderosa arma para los nazis. El triunfo de la voluntad de 1934 fue un film de extraordinario valor político. En sus imágenes se muestra el poderío, fuerza e ímpetu de los nazis al mundo entero. Con esta película, Hitler promovía la raza aria. Premiada internacionalmente, el film llegó a ser el arma más importante de la propaganda nazi. Mein Führer, ich melde. Uno de los actos más crueles de los nazis fue la persecución de los judíos. Les privaban de sus derechos civiles. El partido ordenó atacar sus negocios e impedir sus reuniones. Rápidamente se cometieron atroces crímenes contra ellos que alcanzaron su culminación con la llamada Noche de los Cristales Rotos. Con el fallecimiento en agosto de 1934 del presidente von Hindenburg,
Hitler se autoproclamó Führer del gobierno alemán y del Tercer Reich. Hizo jurar lealtad hacia su persona a los soldados a pesar de las numerosas voces discordantes. Las ambiciones de expansión que Hitler tenía necesitaban de un poderoso ejército, algo prohibido a los alemanes por el Tratado de Versalles. Hitler ordenó la creación de la Luftwaffe para un rápido crecimiento del ejército, aunque en realidad todo había comenzado ya en secreto desde principios de los años 20. En 1936, Hitler hizo público que Alemania no respetaría el Tratado de Versalles. Francia e Inglaterra protestaron enérgicamente por esta decisión, pero no llegaron más allá. Se inició el reclutamiento de soldados y la producción de armas por empresas como Krupp. Hitler necesitaba desesperadamente zonas industriales como Saar y Rhineland, donde se había obtenido la mayor producción industrial alemana. El problema en ese momento era la desmilitarización de dichas zonas a causa de la prohibición del Tratado de Versalles. Hitler se convirtió en zar con un simple plebiscito en 1935. En marzo de 1937, Hitler volvió a enfrentarse a la Liga de las Naciones al enviar tropas a Rhineland. Una vez más, nadie actuó en contra. Una vez tomada Rhineland, el rearme se incrementó notablemente. Al mismo tiempo, la diplomacia alemana trataba de convencer al mundo de que lo que deseaban era la paz. El embajador alemán en Londres fue determinante en mostrar este deseo. A nation which once and for all has restored its sovereignty and which will never allow this sovereignty to be discussed again, but also a nation which wants nothing but freedom, equality and peace. Germany is convinced that also the British people, as well as the French people, want this new peace in Europe, based on a spirit of conciliation among equal sovereign powers. Todo esto era parte de la paz que Hitler quería. Sin embargo, los preparativos para la guerra continuaban. En 1936 estalló la guerra civil en España al mando del general Franco y los nacionales. Italianos y alemanes enviaron apoyo a los fascistas, gente que vestía uniformes de soldados españoles y que oficialmente eran voluntarios de sus países, pero que fueron a la guerra utilizados por las Fuerzas Armadas. Esto resultó muy valioso para la Luftwaffe, ya que sirvió de entrenamiento en combate y además se probó el funcionamiento de sus aviones de combate. Los alemanes abandonaron la guerra civil española muy impresionados por el óptimo funcionamiento de su armamento y en especial por la fluidez con que se realizaban los bombardeos sobre sus objetivos. Uno de ellos, la ciudad de Guernica, donde se emplearon a fondo. El 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas se dirigieron hacia Austria con el objetivo de sumarse a una alianza con el gobierno austriaco del nuevo canciller Arthur Seyss-Inquart. Parte del pueblo austríaco simpatizaba con la ideología nazi. Por tanto, la ocupación por parte de las tropas alemanas del territorio austríaco formaba parte de una unión de los dos estados soberanos. Pero en realidad, esta ocupación era parte de una unificación del territorio austríaco para ser una gran Alemania. Hitler celebró esta unión, que en el fondo era una unificación de Austria en Alemania. De nuevo, Francia e Inglaterra protestaron sin hacer nada más.
A continuación, Hitler dirigió su mirada hacia Checoslovaquia, un país que en su opinión no tenía derecho a existir. El territorio fronterizo de Alemania con Checoslovaquia era un lugar llamado Sudetenland. Era aquí donde muchas tropas checas estaban ubicadas. Hitler hizo un llamamiento para devolver este territorio a Alemania. Los checos lo rechazaron. En 1938, Hitler se proclama supremo comandante de todas las fuerzas alemanas e inmediatamente moviliza sus tropas. En septiembre, tras una intensa actividad diplomática, el primer ministro británico Chamberlain y el primer ministro francés Daladier firman un acuerdo con Hitler por el que Sudetenland era devuelta a Alemania, a cambio de lo cual Alemania no invadiría más territorios. El acuerdo de Múnich suponía el principio de estabilidad en Europa. Chamberlain regresó a casa y afirmó que esta paz ya no traería más ataques. Aunque los alemanes se movilizaron hacia Sudetenland, las ambiciones de Hitler estaban lejos de cumplirse. Los camisas negras, SS, continuaban con la ocupación del resto de Checoslovaquia. Hitler se trasladó a Praga para insistir en que Checoslovaquia debía desaparecer. La guerra se había hecho inevitable. Tras la ocupación de Checoslovaquia, se desplegó una gran actividad diplomática en Europa. En mayo, Alemania e Italia anunciaron el Pacto de Acero. Los ingleses y franceses formaron una alianza con la posibilidad de incluir a los rusos. Rusia era el único país que contaba con un ejército capaz de acabar con las SS o ejército alemán. Hitler trató de usar el comunismo para evitar ataques de los rusos hacia Alemania. Aún así, el 21 de mayo se anunció un tratado de no agresión entre rusos y alemanes, lo que no gustó al resto de países. Los ingleses respondieron garantizando la independencia de Polonia, pero esta se convertiría en el país con mayor número de pérdida de vidas humanas. En abril de 1939, el plan para la invasión de Polonia, el Caso Blanco, fue enviado al ejército alemán. Existía un conflicto natural entre ambos países. Hitler estaba decidido a que Polonia fuera destruida. En la mañana del 1 de septiembre de 1939, comenzaron los ataques sobre muchos objetivos ubicados a lo largo de la frontera con Polonia. Una hora después, las divisiones de combate alemanas cruzaban la frontera entre ambos países. El ataque estaba encabezado y comprendido por varias divisiones de ataque y un mecanismo de infantería. Con suma rapidez, se posicionaron en los flancos cortando todas las salidas y sus comunicaciones. La actividad que siguió fue para anular al ejército polaco. Las fuerzas de ataque alemanas bombardearon cientos de veces aeropuertos, vías de tren y centros de comunicación de los polacos. Las fuerzas al mando del general von Rundquist invadían comunidades del sur camino de Varsovia, mientras las fuerzas dirigidas por von Pox atacaban por el norte en dirección hacia el sur. Al mismo tiempo, se atacaba por el este con dirección hacia el oeste. Uno de los ataques más impresionantes fue el comandado por el general Heinz Göttering. La velocidad del ataque era tan rápida que se invadía casi 80 millas diarias. La alianza hizo un último llamamiento a Alemania para el cese de sus ataques, pero Alemania lo ignoró. Como resultado, el ministro inglés Chamberlain y el francés Gamelin decidieron declarar que Inglaterra estaba ya en guerra con Alemania. La declaración de guerra a los alemanes se debió al ataque que estos realizaron sobre Polonia. Sin embargo, los aliados no socorrieron a este país, con lo que los polacos perdieron inevitablemente esa batalla. La táctica de guerra alemana consistía en un doble ataque para dividir y asimismo debilitar al ejército polaco. Su técnica le resultó espectacularmente provechosa. Los ataques de las SS sobre las fuerzas aéreas polacas fueron tan beneficiosos que destruyeron sus bases aéreas y los abastecimientos con que contaban.
En un primer momento, Varsovia se defendió bien. De hecho, momentáneamente, la resistencia polaca consiguió hacer frente al ejército alemán. Sin embargo, el 15 de septiembre, los alemanes exigieron a los polacos una rendición o acabarían con ellos. Fue entonces cuando los polacos decidieron defenderse. En contrapartida, los ataques alemanes a Polonia no cesaron hasta dejarles sin la más mínima posibilidad de escapar. Fue entonces cuando los rusos entraron en combate tomando la parte este. El 21 de septiembre, los alemanes iniciaron un bombardeo intensivo sobre Varsovia. El 26 de septiembre, el ejército nazi entró en la ciudad y se estableció ahí. 48 horas más tarde, los polacos optaron por la rendición. Las tácticas alemanas habían sido decisivas. Usaron toda su fuerza aérea devastadoramente en cada ataque realizado. 2 de estos ataques se llevaron a cabo de manera circular, particularmente sobre 3 lugares. Esto produjo un nuevo tipo de guerra, la de los bombardeos. El territorio polaco fue dividido entre los alemanes y los rusos. Hitler comenzó a movilizar a su gente sobre la recién conquistada Varsovia e insistió en que Polonia no tenía razón de ser. La guerra se detuvo momentáneamente a causa de la rapidez sobre Polonia. Paradójicamente, mientras Hitler movilizaba una gran parte de su ejército sobre Polonia, dejó a Alemania expuesta a un ataque de la Alianza. Una vez más, la Alianza no hizo nada. En los meses que siguieron de inactividad, se acuñó la expresión «la guerra feliz». Mientras tanto, los franceses continuaron construyendo una barrera situada a lo largo de la frontera con Alemania, conocida como la línea Maginot. Parte de la línea Maginot reflejaba la filosofía de los franceses, orgullosos de ser una gran nación. Solo participarían en la contienda defendiéndose, es decir, esperarían el ataque del enemigo para iniciar la lucha y así ganar la batalla con el ejército francés y con el armamento con que contaban. El ejército inglés se movilizó hacia Francia y destacó soldados para la defensa de Francia y Bélgica. Pero no hubo ataque alguno a Alemania. Inesperadamente, en la primavera de 1940, los alemanes invaden Noruega y Dinamarca. Al parecer, Hitler temía un ataque de Noruega y las embarcaciones de Suecia fueron retenidas. Estos convoyes fueron movilizados a lo largo de la costa noruega y el gobierno inglés, concretamente Lord Winston Churchill, partidario de poner fin a la guerra, decidió tomar una postura agresiva hacia dichos convoyes. La Armada Naval noruega comenzó a movilizar estos convoyes cada vez más lejos dentro de sus aguas. Entonces los británicos optaron por invadir terreno en aguas internacionales para así detener el abastecimiento a los alemanes. La movilización conocida como Despertar Primaveral comenzó el 9 de abril con la invasión de Dinamarca. Toda la operación se resolvió en menos de 24 horas. A continuación, el ejército alemán invadió Noruega a través del aeropuerto de Stavanger.
Británicos, franceses y polacos se movilizaron para oponer resistencia. En las costas noruegas, los británicos atacaron de manera considerable a los barcos alemanes. La pérdida de muchos de estos barcos supuso un duro golpe para el ejército naval alemán, de lo cual se resintió a lo largo de toda la contienda. El ataque a Noruega dejó muy mermada la flota alemana, con lo que decidieron apoyarse en su fuerza aérea para atacar a Francia, así como su invasión sobre Inglaterra. Los hechos comenzaron en mayo de 1940. El ejército de la Alianza fue abatido y Noruega invadida. Los alemanes introdujeron con más ejército, armas y provisiones en Noruega. La última oportunidad de la Alianza para establecer la paz se había perdido. Noruega y Dinamarca habían sido el último esfuerzo para el desilusionado primer ministro británico Chamberlain. El 20 de mayo, su gobierno decide formar una nueva coalición entre gobiernos con el apoyo de Lord Winston Churchill. Este fue un día para recordar. Al mismo tiempo, Hitler ordenó un nuevo bombardeo sobre las neutrales Bélgica y Holanda. Un ataque idéntico al polaco. El supuestamente invencible frente que había en la frontera entre Bélgica y Alemania cayó con la intervención de tropas de paracaidistas alemanes. El ejército del norte, comandado por el general von Bock, se movilizó por el este cerca del mar apoyado por equipos de bombarderos. Este era el ataque que la Alianza estaba esperando. Los franceses y las tropas de la Alianza se movilizaron hacia el este para enfrentarse a los alemanes. De cualquier forma, el contraataque realizado fue tan débil como para que olvidaran su verdadero objetivo. El bosque de Ardennes, en suelo belga, fue considerado inviable como zona de invasión y se dejó ligeramente protegido. Aún así, fue invadido por las tropas del general von Rupstein, que se expandieron a lo largo de todo el bosque. The Panzer columns smashed their way through the forest, clogging up the miles of dirt tracks. El 12 de mayo, las tropas alemanas alcanzaron el río Meuse, en el que se habían establecido las tropas inglesas. El comandante francés Gamelin carecía de la capacidad suficiente para defenderse, con lo que cayó ante el ataque de los alemanes. En Holanda se llevó a cabo un fuerte bombardeo sobre el puerto de Rotterdam y sobre zonas estratégicas cercanas. Los holandeses aceptaron la derrota. Las tropas de la Alianza, incluidas las de la BIF, iniciaron la retirada hacia territorio francés, pero los tanques alemanes ejercían un control insoportable mediante un ataque circular que no les dejó escapatoria. La línea Maginot había sido superada derrotando a muchas tropas francesas. El 15 de mayo, los tanques alemanes entraron en Francia al mando del general Luftwaffe, sin esperar oposición alguna del gobierno francés. Hacia el 20 de mayo, las tropas alemanas habían alcanzado Verviers en un contraataque decisivo por parte de Inglaterra, lo que detuvo momentáneamente a los alemanes. La Alianza ordenó la retirada inmediata y el general Gort ordenó evacuar Dunkerque, mientras el ejército alemán avanzaba rápidamente.
On the 28th of May, El 28 de mayo, Bélgica firmó una amnistía. El siguiente país en la lista era Francia. the enormous Los sucesos ocurridos con los franceses hicieron que el gobierno se retirara. La encerrona hacia la alianza era una realidad. Sin embargo, sorprendentemente, Hitler ordenó que se detuvieran las tropas. Goering dio una oportunidad para que la alianza se rindiera, pero las malas condiciones climáticas atrasaron la operación. Gracias a esta demora, tuvo lugar el milagro de Dunkerque. In the next 9 days, En los 9 días siguientes, más de 338.000 soldados ingleses y aliados abandonaron las playas de Dunkerque y sus bases en pequeños botes y by a barcos. flotilla of small boats and navy ships. This would keep Este acto fue el que mantuvo a Inglaterra en la guerra, pero era una señal del fin para Francia. With Sin all encontrar effective oposición resistance efectiva a lo largo de su camino, los alemanes fueron ubicándose cada vez más cerca del centro de operaciones francés. as Rommel's panzers rolled over the field, Comenzaron a situarse a lo largo del Valle del Sol, tomados rápidamente en solo unos días, algo que los franceses no fueron capaces de proteger en 4 años de guerra. 4 years of war. The panzers Las primeras tropas bombardearon la frontera en su avance. Su intención principal era entrar en París. the French Los franceses se defendieron con uñas y dientes ante el ataque, pero Alemania y sus tácticas de ataque eran difíciles de superar. Cuando la resistencia francesa fue mayor, los alemanes redujeron el ataque dejando un equipo de infantería para culminar la invasión. El 11 de junio ya se encontraban a las afueras de la ciudad. Despite having to fight house to house, Tras 72 horas de resistencia activa, los soldados alemanes tomaron París, que se defendió de los ataques bajo la denominación de Ciudad Abierta. declaration. El 16 de junio, el primer ministro francés Renaud dimitió de su cargo, siendo reemplazado por el mariscal Pétain. By the 20th of June, Finalmente, el 20 de junio, Francia resultó completamente derrotada. at 3:30 p.m., A la 1:30 de la tarde, el general Hüttinger notificó a Hitler el triunfo de las SS, a diferencia de la Primera Guerra Mundial. World War I. Pétain Inglaterra aceptó las exigencias de Hitler y su desarme debía ser rápido. Hitler estaba exultante por su victoria. Alemania poseía el control de Europa del Este y solo faltaba Inglaterra. No hay duda de que la victoria alemana sobre Francia en tan solo 6 semanas fue indiscutible. Asimismo, los franceses nunca se preguntaron el porqué de todo esto. Carecía de sentido. Los alemanes no eran superiores en número, tenían menos tanques que los franceses y, desde luego, de inferior calidad, aunque fueran superiores en el aire con sus aviones. Los alemanes eran superiores porque disponían de un mejor plan de ataque para invadir Trudial de nuevo.
Esto provocó que los franceses se rindieran lo más rápidamente posible, al igual que ocurrió con las tropas que se encontraban al norte de Francia, en una situación muy complicada, debido sobre todo a que carecían de abastecimiento y eran incapaces de realizar ataque alguno de manera efectiva. Los alemanes estaban convencidos de que la guerra en el oeste ya se había terminado. Hitler creía que Inglaterra se encontraba en una situación desesperada para obtener la paz. Llegó a decir que los ingleses han perdido la guerra, pero no van a desistir. El 3 de julio, la Armada Naval inglesa atacó el puerto francés de Anjou de forma preventiva para que los alemanes no usaran los barcos. Era evidente que los ingleses trataban de continuar la guerra. El 16 de julio, Hitler confiaba en invadir Inglaterra y dio su aprobación para efectuar la operación llamada León Marino. La fecha de ataque sería a mediados de agosto. No obstante, sin una fuerza naval suficiente, esto iba a resultar difícil. Las SS tendrían que atacar por aire para destruir la fuerza naval aérea. Los aviones de las SS planeaban atacar en proporción de 2-1, pero el margen con respecto a la resistencia era muy estrecho. 800 Mi-109 se enfrentaron a más de 700 Spitfires y Hurricanes. Los ataques de las SS se iniciaron con los bombardeos sobre los convoyes situados en las bases de las costas inglesas desde julio. Muchos bombarderos comenzaron el ataque desde las costas francesas apoyadas por Mi-109. El ejército inglés situado en las costas vigilaba continuamente por medio de radares la llegada de los aviones invasores para pelear contra ellos. Jefes de la Fuerza Aérea comenzaron a dudar de la resistencia que podrían llegar a mantener y ordenaron un ataque contra los aviones que comenzaban la invasión y sobre los bombarderos que llegaban, desestimando el alto riesgo que había dejado Inglaterra, expuesta a un ataque peor. Organizados en pequeños grupos, los Spitfires y Hurricanes no estuvieron al principio a la altura del ataque y tácticas de combate de los pilotos alemanes. Conforme avanzaban los días, aprendían mucho de las SS, de sus tácticas de combate, y lentamente ganaban terreno. A finales de julio, era visible que las tácticas de las SS no funcionaban del todo. Goering había subestimado las habilidades de los pilotos ingleses y su determinación. Reinder estaba tomando un papel más importante. Los nuevos radares ubicados en las costas inglesas eran tan potentes que podían detectar los ataques de los invasores para que estos no atacaran por sorpresa. A modo de respuesta, Hitler ordenó un ataque masivo y continuo llamado Ataque Águila. El 13 de agosto tuvo lugar la primera ola de ataques por parte de los bombarderos. Se destruyeron 13 aviones británicos en combate aéreo y 47 en tierra. Los alemanes perdieron 47 aviones. Las batallas contra fuerzas alemanas eran continuas, lo cual ocasionó graves daños a los aviones de las SS. Asimismo, el clima retrasó algunos días el ataque de los alemanes. El 30 de agosto tuvo lugar la batalla más impresionante entre bombarderos y aviones vista hasta la fecha. Sin embargo, los pilotos arios gozaban de buena suerte. A pesar de su experiencia, varios fueron eliminados en vuelo en los primeros días de combate. Las pérdidas nazis obligaron a Hitler a posponer su festejo de victoria. Otro suceso provocó que el plan de invasión alemán se pospusiera más tiempo. El 28 de agosto, uno de los bombarderos dejó caer por error varias bombas sobre Londres. Churchill ordenó un ataque inmediato sobre Berlín. Esto enfureció a Hitler, que clamó venganza, y dijo: eliminaremos a los ingleses, pondremos fin a los pilotos que han osado atacarnos. El resultado fue un nuevo ataque aéreo sobre Londres, un desastre para la población inglesa que tuvo que refugiarse en los escasos edificios en pie. El 15 de septiembre, un ataque masivo de los bombarderos alemanes fue interceptado por más de 300 Spitfires y Hurricanes. Los pilotos de las SS estimaron que podrían llegar a eliminar en pleno combate a todos los aviones ingleses que les opusieran resistencia.
56 aviones alemanes fueron destruidos. Algunos solo soltaron sus bombas y dieron marcha atrás. Esta fue una fecha decisiva que el pueblo llamó la Batalla de Inglaterra. 2 días después, Hitler pospuso sus planes del León Marino indefinidamente. Los alemanes estuvieron a punto de lograr la victoria en la batalla de Inglaterra. Estuvieron tan cerca que no se percataron de los errores que cometían y que les hicieron perder una gran oportunidad. Continuaron con los ataques sobre los lugares en los que se ubicaban radares, en la costa británica, en las bases aéreas al sureste de Inglaterra. A consecuencia de ello, los ingleses comenzaron a resentirse y encontraron problemas para defenderse. Por tanto, decidieron que tras los ataques recibidos, lo mejor sería bombardear Berlín, la base del Tercer Reich. Esto provocó una reacción inmediata de Hitler. Ordenó a la Luftwaffe un bombardeo sobre Londres a plena luz del día. La reacción de los ingleses no se hizo esperar. Movilizaciones hacia el norte con escaramuzas del Grupo 12 del ejército inglés enfrentándose a los bombarderos alemanes. Las concesiones que los nazis permitieron a los británicos en combate posibilitó que los británicos obtuvieran la victoria en la batalla de Inglaterra. El 28 de octubre de 1940, Mussolini atacó Grecia. Durante el invierno, los griegos detuvieron el avance de las tropas italianas y les obligaron a retroceder hacia Albania. Mussolini pidió ayuda a los alemanes. Las tropas alemanas se reunieron en Bulgaria para ir hacia Yugoslavia en su ataque a Grecia. El ejército inglés había llegado al sur de Grecia, así que un ataque era más que evidente. Hungría y Rumanía habían firmado un tratado de paz con Alemania, y Yugoslavia iba a hacer lo mismo. Los serbios no aceptaron y deshicieron el acuerdo con Alemania. Hitler volvió a enfurecerse y ordenó un ataque a modo de castigo. Se realizó un bombardeo masivo de las SS sobre Belgrado. Los alemanes planearon sobre la capital, efectuando graves daños sobre esta. El 14 de abril de 1941, el gobierno yugoslavo pidió una amnistía. La población croata apoyaba a los nazis, pero algunos serbios se movilizaron en los montes para formar parte del ejército de Partizan para combatir la ocupación alemana. Los bombardeos de las SS comenzaron sobre Grecia, atacando despiadadamente a los aliados y a Grecia. El plan alemán consistía en pasar de nuevo sobre las grandes defensas ubicadas a lo largo de la línea de Metaxa y atacar hacia el sur de manera circular y así encerrar al enemigo. Los italianos también se unieron y efectuaron un ataque. A mediados de abril, los ingleses intentaron realizar un ataque desde el sur de Grecia y el ejército alemán les atacó desde 2 frentes distintos para encerrarles. El resultado de todo esto se tradujo en un avance fallido de los ingleses y una cantidad copiosa de pérdidas. El momento crucial fue el ataque al puente Kurán, lugar de escape para los aliados. En una operación efectuada por paracaidistas alemanes, Alemania intentó apoderarse del puente, pero la alianza procuró destruirlo antes de que llegasen los alemanes. El 27 de abril, los alemanes habían ocupado Atenas y se iban apoderando de las pequeñas islas cercanas. 24 horas más tarde, los alemanes volvieron a atacar capturando 7.000 soldados aliados que no habían sido evacuados. Más de 1.500 soldados aliados fueron evacuados a la isla de Creta, pero no pudieron moverse hacia Alejandría y fue ahí donde descansaron.
La isla de Creta constituyó un lugar estratégico para barcos y bombarderos aliados para realizar ataques en el Mediterráneo y avanzar hacia los pozos petrolíferos de Rumanía. Creta debía ser tomada, pero los alemanes no contaron con barcos suficientes para llevar a cabo la ocupación. Los experimentados paracaidistas del Fallschirmjäger, entrenados por el general Oberkürststuden, fueron los elegidos para realizar la audaz toma de la isla. El 20 de mayo, el cielo se llenó de paracaidistas que atacaron la isla. Las tropas aliadas fueron más efectivas que en ocasiones anteriores. Muchos jóvenes paracaidistas cayeron abatidos antes de tomar tierra. Mantener terreno ante la invasión de Creta fue particularmente arduo. Los aliados tenían pensado atacar y sus defensas eran muy fuertes. Los paracaidistas alemanes se dedicaron a capturar barcos de pesca griegos y así efectuar un ataque por tierra. Vía aérea, los Stukas y los Mi-109 aliados empezaron a bombardear las costas para defenderse de los alemanes. Otra aeronave alemana sobrevolaba la isla dejando caer más paracaidistas con el objeto de proseguir con la invasión de la isla. El aeropuerto de Malamey fue tomado y las tropas que se encontraban ahí para la defensa de la isla fueron derrotadas el 21 de mayo. Pero en un ataque de advertencia, las tropas realizaron un bombardeo. Más tropas llegaron al aeropuerto de la isla y los aliados que se encontraban cerca fueron bombardeados inmediatamente. El 27 de mayo, los aliados empezaron a evacuar en barcos a las tropas hacia Alejandría. En esta evacuación, dejaron a 5.000 soldados para enfrentarse a los alemanes. Una vez más, las tácticas de ataque de los alemanes resultaron efectivas, pero a costa de perder el 44% de su fuerza aérea. Esto convenció a Hitler sobre la inutilidad de ataques aéreos como este. Los días de los paracaidistas habían terminado. Los alemanes dependían excesivamente del factor sorpresa. Esta táctica fue abandonada inmediatamente. 3 años después del inicio de la contienda, los aliados hicieron uso de los paracaidistas para atacar. Uno de los aspectos más sorprendentes de la invasión alemana fue el control alemán del aire. Eran capaces de moverse a velocidades inauditas, muy rápidas, sobre terrenos montañosos de Yugoslavia y de Grecia. Particularmente, usaron la fuerza aérea en primer lugar para capturar la conexión del canal Kuren y así asegurar la isla de Creta, en lo que se considera la mayor operación aérea efectuada en la historia. Las campañas promocionales eran una inversión innecesaria para los grandes planes de Hitler, la invasión de Rusia. Aunque los dos países habían firmado un pacto de no agresión en 1939, Hitler iba a pasar por alto dicho acuerdo, ya que estaba seguro de que era más importante atacar antes de ser atacado. Hitler consideraba que los eslavos debían ser exterminados para que su territorio fuera un espacio para vivir para los alemanes. La operación fue bautizada con el nombre de Barbarossa. Los planes militares sobre los primeros ataques resultaban dudosos. El ataque por el norte debía ser muy cerrado y llegar hasta el mar Caspio. La distancia era de 1.200 millas aproximadamente. Hitler declaró que esta sería la guerra del exterminio y aseguró que los soldados no tendrían que someterse a ninguna convención de guerra. El enfrentamiento con Rusia sería semejante a los que ya habían tenido.
Esta pelea era una batalla de ideologías y diferencias raciales. Debía ser hecha sin compasión. Era un aviso de las atrocidades que estaban por llegar. La Operación Barbarossa comenzó justo después de las 3 a.m. del 22 de junio de 1941. La artillería alemana atacó de forma indiscriminada. Cientos de bombarderos cruzaron la frontera atacando las bases de soldados rusos. Fue entonces cuando comenzó otra guerra. Desde el Báltico hacia la campiña, los bombarderos alemanes efectuaron su ataque contra las bases militares rusas y destruyeron al menos 1.800 aviones el primer día. Los avances por tierra comenzaron y fueron tomados cientos de prisioneros. Stalin se negaba a creer lo que estaba ocurriendo. De hecho, justo el día después del ataque a los rusos, estos deberían de haberles entregado armamento a sus aliados alemanes. Hitler llegó a su cuartel principal 2 días después del ataque. Se sintió pletórico al conocer el gran progreso que habían tenido. La invasión fue un acontecimiento y un éxito mayor de lo previsto. Sin embargo, esta situación de euforia retrasó la invasión, ya que muchos comandantes creyeron que no debía haber brecha alguna entre los primeros comandos de ataque y los que venían detrás. A medida que se iba invadiendo terreno por los alemanes, las SS cercaban implacablemente a los judíos y bolcheviques para ejecutarles o enviarles a campos de concentración. Los ciudadanos rusos fueron tratados sin piedad y cientos de ellos asesinados. Irónicamente, algunos civiles les recibieron amablemente por haberles liberado del régimen soviético, pero los de Hitler no hicieron caso y actuaron despiadadamente. Los nazis intentaban atacar usando la táctica circular a los rusos, pero tras un contraataque de estos, más de 100.000 soldados rusos escaparon del cerrojo nazi. Más de 300.000 soldados rojos fueron capturados. Conforme iban avanzando en la invasión, pequeños grupos de soldados rusos fueron utilizados como parapeto del ejército ruso, lo que resultó preocupante para los alemanes. Los rusos disponían de nuevas armas más poderosas, como el rápido y excelentemente armado tanque T-34 difícil de abatir. Solo la fuerza antiaérea era capaz de destruirles. Las metas alemanas seguían sin lograrse, con lo que no detuvieron la invasión. Moscú ya estaba al alcance de los bombarderos de las SS. El 22 de julio comenzó el bombardeo de la ciudad. Aún así, Hitler hizo un llamamiento a los jefes de infantería para que proporcionaran a los avances abastecimiento y que fuesen cerradas comunicaciones. Pero los alemanes habían subestimado la fuerza y determinación del ejército ruso. Aunque el ejército soviético tuvo que ser rápidamente reorganizado y equipado, resultó más poderoso de lo que imaginaron los alemanes. En el mes de julio, tuvieron que reabastecer las comunicaciones con los soldados del frente, lo que significaba hacer todo el trabajo de nuevo. En aquel momento, existían razones de peso para concentrar todas las fuerzas cerca de la capital rusa. Moscú, además, era centro de las estaciones ferroviarias del ejército, centro político y, por supuesto, administrativo del país, y el punto neurálgico soviético de control de toda la Unión Soviética. Sin embargo, Hitler tenía otra opinión. Hitler anunció que los nuevos objetivos serían los campos de Ucrania y los campos de petróleo de Bakú. A lo largo de varias semanas, las áreas de control de Alemania fueron evacuadas. Los soviéticos contraatacaron desde Leningrado y partieron con todas sus tropas hacia el norte el 8 de agosto. Su plan consistía en atacar a las tropas que se encontraban a las afueras de Leningrado y destruirlas. Durante el mes de septiembre, los alemanes movilizaron su artillería y comenzó un gran bombardeo.
Tras una larga batalla, retomaron la ciudad y la volvieron a poner en pie tras un duro trabajo de más de 900 días. Los rusos aseguraron que protegerían la ciudad con sus vidas, jurando una ley. Mientras, las tropas se reunían masivamente en la ciudad. Toda la ciudad tomó parte en la construcción de defensas antitanques. A principios de octubre, los nazis realizaron el ataque final a Moscú. En el fondo, las líneas de ataque se movilizaban erróneamente, pero los rusos contaban con un importante aliado. En septiembre se iniciaron los ataques y rápidamente surgió un problema con las condiciones climatológicas de Rusia. Fuertes nevadas y lluvias torrenciales que impedían los avances en el frente. Los soldados rusos apenas pudieron atacar, con lo que retrasaron algunos de los avances logrados. A su vez, esta situación ralentizó el avance alemán. Pocos fueron los soldados que consiguieron sortear los obstáculos que surgían a lo largo del camino, a lo que se sumó la gran resistencia que opusieron los serbios antes de las heladas de los meses de noviembre y diciembre. Fuertes tormentas y vientos detuvieron el avance alemán hasta noviembre, cuando ya se habían formado placas de hielo por todas partes. A pesar de las particularidades climáticas, los nazis deseaban hacer mayores avances. Avanzaron hasta situarse a menos de 30 millas de Moscú. El clima era determinante. Las temperaturas llegaban a los 15 grados bajo cero por las noches. Los nazis no contaban con el equipo necesario para combatir unas condiciones climáticas tan extremas. El combustible se congeló, al igual que pasaba con los tanques, y no se contaba con uniformes que protegieran del duro frío invernal. Rápidamente perdían más soldados que los rusos. El Ejército Rojo comenzó el contraataque. Estaban más bien equipados para combatir en temperaturas extremas y los tanques eran capaces de moverse a esa temperatura. En las batallas que siguieron, las tropas nazis fueron retirándose poco a poco de Moscú. El clima se convirtió en el mejor aliado del ejército ruso. El 15 de diciembre, el avance de las tropas nazis se detuvo. Fueron obligadas a retroceder y todos sus ataques fueron suspendidos. A pesar de que von Pock recomendó un retroceso de 15 millas de su línea defensiva, Hitler ordenó lo contrario. Esta decisión propició el desastre para el ejército y para la defensa nazi. La situación era insostenible para los alemanes. El ejército ruso evitó por todos los medios que los nazis siguieran acercándose a Moscú. Avanzó 150 millas más de lo previsto, aprovechando los 2 meses que habían tenido sin ataques en sus bases militares. Finalmente, los nazis carecían de fuerzas para acabar con Rusia. Su única baza era un colapso político de los rusos. La semana que inicia el 15 de septiembre de 1941 es para algunos la fecha que marca la debacle nazi en la guerra.
Paralelamente, un nuevo país entró en la escena de la contienda. Los japoneses atacaron las bases norteamericanas del Pacífico, en Pearl Harbor. Fue entonces cuando, fieles al acuerdo que firmaron con los japoneses, los alemanes declararon la guerra a Estados Unidos sin plantearse lo que les iba a suponer. A consecuencia de todo esto, y en un intento de unir Europa con Japón en un solo mundo, la Segunda Guerra Mundial entraba en una nueva fase. Is to transform this into a truly global war, the Second World War. En 1941, los nazis comenzaron una batalla en el norte de África, algo que Hitler nunca debió hacer. Los italianos comenzaron la invasión de Egipto en septiembre de 1940, sin hacer uso de las técnicas de guerra alemanas, los bombardeos. Los italianos avanzaron 60 millas y entonces se establecieron ahí. On the 7th of December, El 7 de diciembre, el gobierno británico solucionó la invasión italiana con una rápida respuesta. Así, el ejército italiano se rindió inmediatamente. En los 30 días posteriores, más de 39.000 fueron capturados. Los británicos se movilizaron hacia Libia, y ahí también se enfrentaron a los pocos invasores restantes. El avance del ejército británico inquietaba a Hitler, pues podrían tomar Italia o malbaratar su querida Operación Barbarossa. Fue entonces cuando decidió enviar soldados de apoyo al ejército italiano para continuar su avance sobre África. Irving Rommel fue el mayor elegido para capitanear el grupo. Rommel era un militar al que le gustaba estar en el frente de batalla, y fue así como obtuvo su famoso sobrenombre de Zorro del Desierto. Los británicos enviaron unas 400 tropas para hacer frente a los invasores en África, y algunos otros fueron enviados para apoyar la resistencia en Grecia. Esto dio tiempo a Rommel para entrenar y aclimatar a sus tropas. La guerra que se libró en el desierto fue considerada por muchos historiadores como la contienda en estado puro. Una ocupación civil efectiva, un puro desplazamiento sobre inmensos campos que dependía extraordinariamente de las posibilidades de abastecimiento. Y sobre todo, un auténtico espectáculo por los rápidos movimientos de los soldados comandados por Rommel. Aunque le habían ordenado esperar para el ataque, Rommel estaba impaciente por comenzar la batalla, con lo que decidió ordenar un ataque sobre la línea defensiva británica en Ala Gillian. Los ingleses tuvieron que retroceder y esto hizo que Rommel pensara en continuar y en su vulnerabilidad. Continuó su avance. Afirmó que se situaría en las montañas donde estaba el enemigo y llamaría a sus superiores en caso de que los ingleses se rindieran ante su ataque. Su avance continuó pese a las órdenes de los altos mandos alemanes, hasta alcanzar la base Brock. Las semanas siguientes atacó esta base fuertemente defendida. Las fuerzas de ataque alemanas se posicionaron rápidamente en el terreno para atacar a los británicos el 27 de mayo. En solo 15 semanas, Rommel había rescatado a los italianos con un avance al este de 1000 millas para abrirles las puertas de Egipto. En junio, la operación de contraataque británica llamada Battle Axe intentó tomar la primera zona de ataque. Conforme los ingleses avanzaban, Rommel situaba a sus soldados en una posición circular para atacarles según la táctica habitual. Grandes tanques fueron usados en batalla con los británicos y lograron que los ingleses retrocedieran de sus puestos más avanzados. La victoria aumentó la ya amplia reputación de Rommel. En los meses siguientes, ingleses y alemanes continuaron con la contienda en diversas batallas. Las tropas de ambos bandos en el norte de África llevaron a cabo escaramuzas constantes. Los alemanes atacaban sin contar con suficiente abastecimiento y, en consecuencia, los británicos contraatacaban haciendo retroceder a los nazis y movilizarse a lo largo de la costa.
Los británicos fueron cubriendo la mayor parte de los territorios, enfrentándose a los alemanes como nunca lo habían hecho. Mientras, Rommel seguía desobedeciendo órdenes del Führer en relación a los avances que tenía programados al carecer de abastecimiento. Por aquel entonces, los británicos controlaban Malta. Rommel arrastraba problemas con las tropas del Mediterráneo, tanto las fuerzas navales como aéreas. La falta de gasolina se convirtió en un verdadero escollo para Rommel, lo que le forzó a replantearse órdenes y a acumular fracasos en el desierto. La Operación Venecia del 26 de mayo era una ofensiva que quería asegurar las bases de abastecimiento de Rommel. De hecho, su plan de batalla empezaba a flaquear, por lo que necesitaba realizar un contraataque movilizando sus tanques en la línea de Gazala y en la línea del mar. Todo ello comportaba un riesgo que los soldados de Rommel estaban dispuestos a correr. El 1 de junio se produjo una lamentable pérdida. Sus líneas de ataque fueron eliminadas poco a poco y capturadas sus tropas. Rommel ansiaba cruzar el canal suizo. El 23 de junio comenzó una nueva ofensiva que anuló el avance de la resistencia británica. De pronto cambiaron las cosas con la llegada de un nuevo mando británico, el teniente general Bernard Lord Montgomery, que prometió aplastar cualquier avance nazi. The lull in fighting bought much needed time to reinforce and resupply the British Eighth Army. El liderazgo de Montgomery en la batalla se puso enseguida de manifiesto. Los ataques aéreos en el Mediterráneo iban dirigidos a los abastecimientos destinados a Rommel. Mientras, el 30 de agosto los nazis iniciaron un ataque crucial. Los avances se enfrentaron a tácticas defensivas y por primera vez las tácticas de Rommel no fueron efectivas como antes. Los británicos estaban mejor preparados y para el 6 de septiembre la ofensiva había terminado. La superioridad aérea nazi fue una constante en los ataques de las tropas alemanas. Rommel, enfermo, tuvo que ser evacuado a Alemania para recibir tratamiento médico. El 23 de octubre, la Alianza envió un ataque masivo. Todo comenzó a las 21:30 horas y se consumió todo el arsenal de que disponían. Rommel, ya en Alemania, quiso regresar al enterarse de los últimos acontecimientos.
El contraataque nazi falló y el 29 de octubre Rommel escribió a su esposa: "No tengo apenas posibilidades de regresar. Es evidente que los británicos nos ganarán poco a poco". Ahora era Montgomery el que daba las órdenes de ataque, como en la operación supercargada. El siguiente avance de la alianza sería el más rápido visto hasta entonces. Las tropas alemanas comenzaban a sufrir la derrota e iniciaron la retirada. El 3 de noviembre, Hitler envió nuevas órdenes a Rommel. Considerando la situación en la que te encuentras, no habrá más orden que esta. Sitúate lo más rápido posible para que los tanques aliados no nos ataquen como lo hicieron con los italianos. Tanto tus tropas como tú solo tenéis un camino. O conseguís la victoria o morís. Recibida la orden, Rommel desafió al Führer y a las 3:30 de la tarde del 3 de noviembre dio la orden de retirada. A pesar de los contraataques que siguieron en febrero, la retirada terminó en rendición y evacuación de los soldados alemanes e italianos. Las esperanzas de Hitler sobre una nueva victoria desaparecieron. 100.000 tropas dejaron de pelear. Se produjo una desbandada y se refugiaron en Sicilia. En ese momento, el Mediterráneo se encontraba controlado por la Alianza y no habría mucho tiempo hasta atacar la península italiana. Hitler dijo en una ocasión: "En tierra soy un héroe, pero en el mar soy un cobarde". Este tipo de misiones mostraban la debilidad de la fuerza naval alemana en la Segunda Guerra Mundial. La batalla del Atlántico fue una de las dos batallas más críticas de la guerra en contra de Alemania junto a la del Este, de 1941 a 1945. Esto motivó la caída de las fuerzas aéreas nazis. A pesar del fracaso, Alemania continuó en el frente, mientras los aliados apenas podían mover barcos más grandes que un bote a lo largo del Atlántico. En los primeros meses de la guerra, Amiral Riedel, el comandante de la Marina nazi, recibió la orden de perder todos sus barcos en el Atlántico. Los convoyes fueron abandonados por las tropas de batalla alemanas que los tripulaban. En la batalla de Noruega, se presenció la pérdida de algunos de los barcos alemanes de una forma peculiar. Se permitió el ataque de los convoyes enemigos. Aunque, lógicamente, el éxito de la contienda fue limitado, ya que los barcos no mostraban amenaza alguna en las frías aguas del Atlántico. La respuesta alemana a los envíos de barcos aliados desde las bases del sur de Francia hasta el norte de Noruega fue la puesta a punto de los submarinos en el Atlántico, los llamados paquetes Lobo. El objetivo final era detectar ataques de los convoyes. Los aliados se comunicaban con suma rapidez por radio, llamando a los botes más cercanos.
Se conservan imágenes de muchos submarinos rodeando convoyes aliados. Dicha estrategia les obligaba a moverse lentamente por el océano. A pesar del uso continuo de los submarinos, los alemanes no podían atacar por carecer de la capacidad suficiente. Para compensar este hecho, se movían sin ser vistos de día o de noche a altas velocidades, casi comparables a las de los ataques aéreos. El lanzamiento de torpedos en plena noche causaba una confusión inenarrable en los convoyes. Esa fue su gran estrategia. Los jefes de la Marina juraron que ganarían la guerra por mar, lo que levantó la moral de las tropas. En junio de 1940, haciendo uso de nuevas tácticas, se eliminaron 30 barcos aliados, a pesar de ser solo 6 los submarinos que patrullaban. Esto hizo albergar esperanzas entre los marinos sobre una posible victoria en el ataque llamado Lazos de Amistad. En julio, el comandante del United 9, Otto Christmann, ordenó el hundimiento de 7 barcos en una simple ronda de vigilancia. Fue un motivo de propaganda a favor de los nazis. Más comandantes de los submarinos se unieron a las SS, y fue así como se convirtieron en leyendas del Tercer Reich. Un ejemplo típico de las barbaridades que se cometían fue el ataque al convoy SC-7, que disponía de 2 corbetas de defensa y 34 barcos. El 5 de octubre de 1940, un submarino vio al convoy. Después de pedir ayuda por radio, hundió 2 de los barcos y a continuación se sumergió. Las escoltas se quedaron atrás para recoger a los supervivientes. A medida que el convoy desprotegido zarpó, se cruzó con una línea de 6 submarinos. El ataque que siguió causó una matanza. Solo 12 barcos consiguieron llegar a puerto y fueron salvados gracias a que el paquete Lobo disponía de un convoy grande. But attacks wouldn't always go the U-boat's way. Solo 12 barcos consiguieron llegar a puerto y consiguieron salvarse gracias a que el paquete Lobo tenía noticias de un convoy más grande.
Sin embargo, los ataques no siempre se sucedían de la manera en que querían los alemanes. El sonido familiar del sonar de un buque que se acercaba estaba precedido de la explosión de cargas de profundidad. Otra amenaza consistía en ataques aéreos mientras los submarinos estaban en la superficie. Los submarinistas constituían un tema aparte. A menudo pasaban hasta 60 días en el mar. Operaban en lugares estrechos, con poca o ninguna higiene. Establecían diferentes turnos y se acomodaban en estrechas literas compartiendo el espacio con los torpedos. Aún así, las avanzadas técnicas de detección empezarían a cambiar las cosas. En 1942, cerca de 1.700 barcos aliados se habían perdido. El sistema de convoyes con tropas en su interior que protegía a los barcos de guerra fue el sistema básico de defensa contra los paquetes Lobo. Si los alemanes hubieran sido capaces de disponer de radares y de trasladar embarcaciones como el Bismarck al Atlántico, al mismo tiempo que los aliados establecían el sistema de convoyes, entonces los relativamente pequeños barcos de guerra que defendían a los convoyes se habrían visto amenazados por los nazis mediante una doble táctica. Barcos como el Bismarck hubieran ahuyentado a los convoyes mientras los paquetes Lobo atacaban al barco aliado. Pero no hicieron nada de esto. En 1943, un nuevo radar aéreo y más embarcaciones escolta demostraron que la amenaza de los submarinos continuaba presente.